Efesios capítulo 2, verso 12. Efesios 2, 12 y 13 dice así. Hoy ya, como dije, nos vamos a meter de lleno a estudiar el capítulo 7 de la confesión del pacto de Dios, párrafo 1. Y dice así la Escritura. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Dios Padre, agradecemos que en tu amor y misericordia nos permita estar reunidos, Señor, en torno a tu maravillosa palabra. Hoy comenzaremos, Señor, ya a estudiar el capítulo 7 de la confesión de fe. Y necesitamos, Señor, entender que si bien las confesiones de fe no son infalibles, sí creemos, Señor, que si están basadas en la palabra de Dios, tiene mucha enseñanza que entregarnos a cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, porque nos has permitido estudiar los pactos y ahora al estudiar, Señor, esta parte de la confesión vamos con más claridad. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, se lo rogamos, Dios Padre. Amén y amén. Favor de tomar asiento, amados. Como usted bien lo sabe, ya hace mucho tiempo, más de un año, ya más de 2 años, estamos estudiando lo que es la confesión bautista de fe de 1689, cada día martes. Habíamos quedado en los pactos, como por aproximadamente 14 días martes, estudiando los pactos, porque esta es una doctrina bastante esencial e importante para nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Y era necesario estudiar esos 14 martes para poder ir a estudiar la confesión. Porque si no, vamos a estar hablando de pacto y entendiendo el pacto de gracia. Hemos entendido ya todo eso a lo largo de todo este tiempo. Entonces, hemos concluido que los pactos tienen una gran importancia. ¿Verdad? Una Biblia, por favor. Como ustedes bien saben, la importancia del pacto para cada uno de nosotros es bastante importante. Amén. Así que el párrafo 1 de la confesión dice así: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo estas nunca podrán haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria delante de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Entonces, lo primero que quiere expresar la confesión de fe en este párrafo 1 del capítulo 7 es establecer una distancia que hay entre Dios y el hombre. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Hay una distancia inmensa entre Dios y la humanidad. Sí, ¿cierto? ¿Y qué genera esa distancia? El pecado. Y aparte del pecado, genera la distancia de que Él es el creador y nosotros somos sus siervos. Entonces, en primer lugar, al entender que dice la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, ellos no pueden lograr algún beneficio por eso. ¿Por qué es necesario un pacto? Y si hay algo que quiere darnos a entender esto sobre el pacto de Dios, es que en primer lugar este no es un pacto bilateral, ¿cierto? Si hay una distancia grande entre Dios y los hombres, ¿puede ser un pacto bilateral? ¿Puede ser un pacto de tú a tú? No, no puede ser un pacto de tú a tú. Tiene que ser un pacto unilateral. ¿Se fija? Eso ya lo hemos pasado, ¿cierto? Recuerda que hemos visto que el pacto que Dios hace con los hombres es un pacto unilateral.
Porque Él, como Señor, como Dios, establece en su decreto eterno bendecir con vida eterna y solo por gracia, movido solo por su voluntad y misericordia. Pero no debemos de alguna manera pretender creer que esto es un trato igual o que merecemos gracia. Entonces nos hacemos la primera pregunta: si hay una distancia entre Dios y los hombres, ¿merecemos este pacto? ¿Merecemos gracia? ¿Merecemos del favor de Dios? En ninguna manera. Los autores de esta confesión, basada en las Escrituras, declaran que en primer lugar hay una necesidad urgente del pacto. Hay una necesidad urgente de que Dios haga un pacto con los hombres. ¿Y por qué la necesidad es urgente? Porque el hombre por sí mismo no puede ser salvo. Si no existiera el pacto, el hombre y la mujer no podrían ser salvos. Si el decreto eterno de Dios no fuera a salvar al hombre, no fuera a salvar a sus escogidos, lamentablemente ninguno de nosotros pudiera ser salvo. Ellos argumentan bíblicamente que hay una distancia inmensa entre Dios y las criaturas. Eso lo podemos ver en Isaías 40, verso 13. Acompáñeme a Isaías 40, verso 13. Porque no puede quedar ninguna duda de que existe esa gran distancia entre Dios y los hombres para comprender que este pacto es un pacto unilateral. Isaías 40, 13. Dice así: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae en el cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hacen desaparecer las islas como la polvo. ¿No nos denota este texto que hay una distancia entre Dios y sus criaturas? ¿Quién puede aconsejar a Dios? ¿Quién puede de alguna manera enseñar a Dios? Si se marca un ejemplo de esa distancia que hay entre Dios y los hombres, este texto denota y dice aquí que las naciones son como la gota de agua que cae del cubo. Es decir, es una parte insignificante, es como el polvo en una balanza. La distancia entre Dios y los hombres es sumamente grande, porque Él es santo, Él es único, Él es incomparable, y nosotros somos solamente una creación. Si no entendemos que existe una distancia entre Dios y los hombres, lamentablemente nuestra teología será errónea. Tendremos una teología errada si no entendemos que existe esa distancia entre Dios y los hombres. Porque hoy en día, ¿cuántos, pretendiendo creer que existe una igualdad entre Dios y los hombres, qué hacen en su oración privada? Dios, dame esto. Dios, te pido esto. Dios, quiero esto. Es decir, ellos ya no están hablando con Dios como su Señor, como su Rey, como aquel soberano que está por encima de ellos. Ellos lamentablemente están creyendo que para ir a conversar con Dios es un trato de tú a tú. No. Hay una gran distancia entre Dios y los hombres. Isaías 55, versos 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mi camino, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿hay una distancia entre Dios y los hombres? Sí. Y quiero recalcarle algo: no necesariamente por el pecado, porque el pecado agrava esta distancia. Pero aún Adán, en el huerto,
siendo creado perfecto delante de los ojos de Dios y sin pecado, aún Él debía rendirle cuenta a quién? A Dios. Esto nos dice mucho acerca del pacto, porque el primer pacto que Dios hace es con Adán, y es un pacto condicional, pero aún sigue siendo un pacto unilateral. ¿Qué nos enseña esta primera parte de la confesión? Que al ser un pacto unilateral, eso quiere decir que Dios le debe algo al hombre, ¿no? Aún en su estado perfecto, Dios no le tiene nada y no le adeuda nada al hombre. Somos nosotros los deudores de Él. Si en nuestras peticiones a Dios cada día pedimos que el pan de cada día sea dándonos hoy, ¿qué estamos reconociendo ahí? Que cada día necesito de la providencia de Dios, que cada día necesito de lo que por su providencia, de que por su provisión puedo tener las cosas. No digo el pan de cada año, digo el pan de cada día, porque cada día dependemos de la providencia de Dios. Cada día dependemos de lo que Él nos quiera dar, no de una exigencia. Por eso cuidémonos, amados, de no entender esta doctrina, porque si creemos que la oración es solo exigencia, estamos diciendo con nuestros actos que no conocemos al verdadero Dios. Porque quien conoce al verdadero Dios se acercará como Esther se acercó al rey. ¿Y cómo se acercó él? Se preparó. Pero aún en su preparación, ella se humilló delante de su Señor. Y aunque eso podía costarle su vida, ella solo rogaba y suplicaba que el rey extendiera su cetro sobre ella. Es así nuestra relación con Dios. Nosotros nos vamos a hablar a Dios como que fuera nuestro compadre. Como Paul Washer podría decir de una manera muy directa. Muchos traducen esa parte, padre, como papito, como que fuera así como un papá cualquiera, como que, no sé, fuera una falta de respeto, ¿no? Padre no significa papito. No significa que uno como que le coloca un diminutivo a Dios. No. Significa que hay una cercanía, pero esa cercanía es de respeto. Por medio de Cristo. Por medio de Cristo somos acercados, pero aún sigue estando Él por encima de nosotros. ¿Entiendes? Porque muchos creen que al estar ahora acercados por medio de Cristo, recordando que Cristo dijo que Él era el camino, Él era la verdad, Él es la vida. Reconociendo que Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Es decir, quien restaura esta relación de Dios con el hombre es Jesucristo. Y si por Jesucristo así hemos sido reconciliados, eso no quiere decir que nuestro trato con Dios es un trato por igual. ¿Por qué necesitamos contemplar esta distancia? Para no creer que cuando hablamos del pacto nos referimos a un acuerdo entre dos personas. ¿Entiende? Porque si usted va a buscar en el diccionario pacto, un acuerdo entre dos personas. Este pacto del cual las Escrituras nos están hablando no es un pacto, no es un acuerdo entre dos personas. Es un acuerdo que Dios hace unilateralmente con el hombre, el cual acuerda bendecirlo por el puro afecto de su voluntad. Debemos ser claros con él. Dios realiza su propia voluntad, su propia condescendencia. Él condesciende por su pura voluntad y afecto, el salvarnos a través del pacto. Como criaturas somos incapaces y aún el pecado agrava esta situación, ya que el corazón humano está corrompido por el pecado y alejado de Dios. Por eso nuestro hermano Cristóbal podía citar el libro de los Salmos y decir hace un momento que el Señor no ama al pecador. Dice, Él está airado contra el impío, que dice, todos los días. Entonces el pecado ha agravado esta situación y ha creado una distancia aún más grande y más inmensa
delante de nuestro Dios. Por eso si hay algo que hace el pecado es separarnos de Dios. Y tipo de ello podemos verlo en la lepra que existía. ¿El leproso podía acercarse al templo? No. Una vez que fuera quitado su pecado, él recién podía acercarse al sacerdote para que lo examinara y lo declarara libre. Así, amados, el pecado, si hay algo que crea, es una distancia de Dios y el hombre. Tal así que Pedro, cuando se encontró con la santidad de Dios, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Apártate de mí, que soy un pecador. Hay una distancia entre Dios y los hombres. Y esa distancia es agravada por el pecado. ¿Por qué es agravada por el pecado? Aún lo podemos ver en el huerto después que Adán y Eva pecaron. ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron. Eso genera una distancia. Ellos al pecar ya no tenían comunión con Dios. Y nuevamente le reitero, que tengamos comunión con Dios no quiere y no significa que nuestro trato con Dios es un trato de tú a tú. No. Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Él es el Rey y nosotros solamente somos sus hijos. Pero Él es el que soberanamente reina por encima de todas las cosas. Los cristianos no deben pretender que merecen de alguna manera la salvación. Debemos comprender la distancia abismal que existe entre Dios y los hombres. Si entendemos eso, vamos a entender la necesidad urgente de un pacto. El por qué Dios, en su decreto soberano, por qué en aquel acuerdo intratrinitario, en aquel pacto, ¿cómo se llama ese pacto? El primer pacto. La eternidad. El pacto de la eternidad, pero ¿cómo se llama? El pacto de la redención. Por eso el pacto de la redención es un decreto eterno. Él no está hablando antes de la creación. Antes de la fundación del mundo, lo expresa la Escritura. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya habían acordado a través de un pacto salvar a aquellos que en el futuro querían. Entonces, el texto que abrimos este estudio era el libro de los Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Y nos denota de una manera muy evidente la distancia que genera el pecado y la distancia que hay entre Dios y los hombres. Efesios, capítulo 2, versículo 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Eso ya es una lejanía, ¿no? Sí, pues estaban sin Cristo. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, el antiguo pacto nos alejaba o nos acercaba. Nos alejaba. Por eso el nuevo pacto sobresale como aquella estrella de Belén. Sobresale por encima de todo. Los demás pactos no son administraciones del pacto de gracia. Los demás pactos apuntan progresivamente al pacto de gracia. Esta distinción debe grabársela en su mente. Los demás pactos no son el pacto de gracia. Los demás pactos progresivamente revelan el pacto de gracia. Es ahí donde con nuestros hermanos presbiterianos nos separamos, porque ellos creen que los pactos son distintas administraciones del pacto de gracia. En cambio, nosotros no creemos que son distintas administraciones, sino son la revelación progresiva del pacto de gracia. ¿Entiende cómo lo podemos separar por dos caminos? Con tan solo no entender esto. Pero hay algo que hacía el antiguo pacto y era alejarnos. Dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, los pactos también hacen una distinción, ¿o no? Aunque exista un pacto, existe una distinción, porque al ser unilateral, Dios no está obligado a salvar a toda la humanidad. Si Él lo quisiera hacer, sería fácil, porque la sangre de Cristo tiene una eficacia tremenda, y no está, si lo podemos decir en su sentido amplio, no está limitada.
Y si de alguna manera ha sido limitada, si la expiación de alguna manera ha sido limitada, es porque Dios lo ha decretado así, bajo su santa y soberana voluntad. No piense que la sangre de Cristo solamente alcanzaría para un grupo de personas, alcanza para la redención de todos. Pero Dios no lo ha decretado de esa manera. Porque en el pacto de redención se decretó salvar a quienes, a los escogidos. Y los escogidos no son todos, sino aquellos que, por gracia de Dios, han sido salvados. Pero ahora en Cristo Jesús, se fija cómo el antiguo pacto creaba una distinción, pero ahora no se utiliza la palabra pacto, sino que se utiliza Cristo Jesús. Por eso decimos que el pacto de gracia, ¿a quién revela? A Cristo. Y este pacto de gracia, ¿quién lo sella? Cristo. Entonces por eso dice, más ahora, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, ¿de qué estamos hablando? Del pacto, ¿se acuerdan? Este es el nuevo pacto en mí. ¿Qué dice el Señor cuando vamos a tomar la cena del Señor? Este es la sangre del nuevo pacto. O este es el nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre. Entonces, el nuevo pacto tiene esa capacidad de a nosotros como gentiles acercarnos a estas promesas. Pero si no hubiera pacto, ¿podría ser posible esto? No. Por eso debemos siempre distinguir entre dos: la voluntad permisiva de Dios y la voluntad decretiva de Dios. ¿Entiendes esa distinción o no? Por ejemplo, la voluntad decretiva de Dios, ¿cierto? Con la que Dios decreta, es que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso es algo que Dios ha decretado que va a hacer. Y la voluntad permisiva dice que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso no es un decreto porque no todos van a proceder al arrepentimiento, ¿entiendes? Eso es solo que Dios lo ha dejado en su voluntad permisiva. Él ha extendido la salvación a todos, pero no todos van a ser salvos, porque Dios no lo ha decretado de esa manera. ¿Entiendes? Por eso que hay algunos textos que dicen que el Señor no quiere la muerte del impío, el Señor quiere que se arrepienta. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Permisiva, porque Él no ha decretado que todos van a venir al arrepentimiento. Eso es lo que Él, en su voluntad permisiva, le gustaría que pasara, ¿sí? Pero no es su voluntad decretiva. En este caso, el pacto es su voluntad decretiva, porque Él estableció ese pacto y va a ser así. No es algo que dice así de una manera, ¿cierto? No es algo que Él lo diga, ¿cierto? Como decirlo de una manera suave, sino que hace un énfasis en que verdaderamente va a salvar a esta persona. Otra cosa que debemos comprender es que Dios no le debe nada al ser humano. Es que este es quien le debe a Dios. Por eso la confesión, ¿sabe lo que dice? Las criaturas racionales le deben obediencia como a su Creador. Nótese que los escritores de la Confesión de Londres, 1689, no dijeron que los que no sé, servían al Señor le deben obediencia. Dicen que la creación le debe obediencia, porque Él es el Creador. Es decir, eso encierra a toda la humanidad. Dios no nos debe nada a nosotros le debemos obediencia a Él. Una vez me topé con un vecino por aquí y él me decía que encontraba injusto que el Señor dijera, no sé, o que uno predicara que la gente que no conoce al Señor le ha fallado al Señor. Porque dice, ¿cómo le van a fallar a alguien que no conoce? Pero entendamos una cosa, no es culpa de Dios que nosotros estemos en este estado. Dios nos ha revelado a cada ser humano quién es, ¿cierto? Su existencia. Y aún en nuestros corazones ha escrito
su ley. Entonces, cuando hablamos de aquella obediencia de Dios, entendemos que Dios nos ha dejado un razonamiento. Por eso, no en vano, los escritores dicen: las criaturas racionales le deben obediencia a Dios como su creador. Cada ser humano de esta tierra racional le debe obediencia a Dios. Y podría servir como excusa que el hombre no tiene la capacidad de ser obediente. ¿Sirve como excusa, no? No sirve como excusa, porque no es culpa de Dios que el hombre haya perdido esa capacidad. Dios, cuando los creó con esa capacidad. Que ellos hayan decidido abandonarla no es culpa de Dios. De que Adán haya condenado a toda su descendencia no es culpa de Dios. Aquí encierra toda criatura racional, no solo a sus hijos. No solo los cristianos le deben obediencia a Dios, sino toda la creación, al ser pertenencia de Dios. Si todos somos creados por Dios, eso quiere decir que somos pertenencia de Él. Y como pertenencia, le debemos a Él. Vamos a lo que dice Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Versículo 9 dice así la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, ¿qué cosa? Que todos están bajo pecado. Cada ser humano de esta tierra está bajo pecado. Todos. No solo los que están bajo la ley, si lo podemos decir, no solo aquellos que han conocido la ley, sino aquellos de los cuales son imagen de Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esa parte? El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que la ley está en cada ser humano. Si bien esa imagen ha sido destrozada, seguimos siendo imagen de Dios. Por eso nuestras leyes terrenales dicen que matar es malo. No porque la ley lo diga, la ley vino mucho después. Pero antes de eso, Dios en su comienzo creó eso en cada uno de nosotros. Fíjese o nótese que siempre el hombre tiende a ignorar los 4 mandamientos referidos a Dios. Y los referidos al hombre son los que de alguna manera más se joden. Pero aunque inconscientemente niegue los primeros 4 mandamientos, de alguna manera o inconscientemente esta persona los quiere transgredir y hacerlo a su manera. No sé, creemos que el mandamiento de Dios dice que debemos guardar el día de reposo para santificarlo, ¿cierto? Pero aún vemos cómo seres humanos, sin conocer ese mandamiento explícitamente, guardan ese día, ¿pero para qué? Para ellos, para hacer sus propios fines, para hacer sus propias cosas. Es decir, quebrantan el mandamiento bajo su propia necesidad. El ser humano fue creado con la necesidad de vivir para Dios. Pero en su pecaminosidad, ¿qué hace? Vive para sí mismo. Entonces el mandamiento se termina quebrantando de la misma manera. Crean un Dios a su manera porque sabe, en el fondo, la existencia de Dios. Pero le conviene más crear una imagen falsa acerca de Él. No olvidemos que todos estamos bajo pecado. Romanos 2, verso 13 dice así. Romanos 2, verso 13. Porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Si hay algo que comprendemos
al leer esto. Nótese que en el nuevo pacto que dice el Señor, ¿dónde iba a escribir la ley? En nuestro corazón. Y aquí, ¿qué dice? Que aquellas personas que están sin ley, por naturaleza hacen lo que es de la ley. Porque la ley, ¿dónde está? En su corazón. Entonces, si usted sigue la progresión lógica de esto, cada ser humano fue creado a imagen de Dios. Cada ser humano sigue siendo imagen de Dios, pero esa imagen ha sido destrozada por el pecado. Entonces, ¿qué es lo que dice el nuevo pacto? Que va a restaurar esa imagen destrozada. ¿Me entienden? La primera imagen, fuimos creados a imagen de Dios, perfectamente. Por el pecado esa imagen fue destrozada. Entonces el ser humano sigue entendiendo de alguna manera el mandamiento que su razonamiento le dice, porque es algo que está impregnado en él. Pero Dios promete que va a renovar nuestra mente, es decir, volvernos a nuestro primer estado. Esto nos puede llevar a entender cómo va a ser juzgada una persona que nunca tuvo una Biblia. ¿Cómo va a ser juzgada una persona que nunca conoció los mandamientos? ¿Cómo va a ser juzgada? Por su conciencia. Entonces, ¿habría alguna excusa de que los mapuches que vivían en esta zona antes de que vinieran los españoles, había alguna excusa delante de Dios? ¿De que ellos no les sirvieron? No hay ninguna. Ellos van al infierno, van al castigo eterno de Dios, porque se fueron en contra de ¿qué cosa? Su conciencia. Por eso cada ser humano para pecar, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Irse en contra de su conciencia. Entonces Dios tiene de cómo juzgarlo, ¿sí? Tiene. Y algún ser humano, sin el Espíritu Santo, sin el nuevo pacto, puede ser reformado en su corazón. No puede. Entonces, como conclusión, ¿a dónde llegaríamos? ¿Dónde quedaron los indígenas que no conocieron el Evangelio? En el infierno. Y ahí es donde algunos dirían, pero eso sería injusto porque nunca recibieron el Evangelio. Pero la respuesta es, ¿le debe Dios algo al hombre? ¿Qué le debe Dios al hombre? Nada. Dios no le debe salvación. Él salva a quien Él quiere, porque la salvación es de Él. La salvación es de Él. Entonces, si comprendemos la distancia que existe entre Dios y los hombres, es una distancia inmensa. Es una distancia inmensa. Y si comprendemos esa distancia, entenderemos que Dios no le debe nada al hombre. Pero el hombre le debe a Dios, lógicamente le debe. ¿Y qué le debemos? Obediencia al Creador. Y si no somos fieles en la obediencia, merecemos el juicio. Entonces, si hay algo que merecemos, ¿qué es lo que es? El juicio. Cada ser humano de esta tierra que nazca merece el juicio de Dios. Y si somos salvados, será solamente por el pacto. Solamente a través del pacto. Por eso notamos la importancia, porque la única manera de salvar al hombre es a través de un pacto unilateral. Es decir, Dios hace el pacto con los hombres. No es un pacto como acuerdo de dos personas, no. Dios hace el pacto con el hombre. Y en este pacto de gracia puede hallar salvación por el puro afecto de la voluntad de Dios. Esto nos ayudará a comprender que cuando anunciamos el Evangelio, nosotros no estamos exponiendo un producto, no estamos vendiendo un producto. No estamos diciendo, si quieren, vengan a Cristo. No estamos diciendo, si quieren, acepten esta salvación. Esa no es la predicación del Evangelio. Nótese y acompáñenme a Hechos 17:30. El Evangelio no es un producto que la gente pueda querer. Es una orden de Dios. Hechos 17:30. Hechos 17:30. Si entendemos esto, vamos a expresar de mejor manera nuestra predicación del Evangelio. Éxodo 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora sugiere a todos los hombres para que se arrepientan. Dice sugiere. Dice, ¿acaso quiere de alguna manera, no sé, recomendarle a las personas que vengan a Cristo? No.
Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda. Es decir, ahora ordena a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. El Evangelio no es una sugerencia, el Evangelio es una orden de parte de Dios. El que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. ¿Se fijan? Si seguimos la orden de Dios, hay esperanza. Si rehusamos esta esperanza, seremos condenados por nuestra falta de obediencia. Por eso se dice que el pecado más grande que va a condenar a los hombres no es el adulterio, no es el robo, no es el homicidio, es despreciar el Evangelio. Porque alguien que desprecia el Evangelio tiene salvación, ¿no? Y un asesino que se arrepiente, sí. Pero una persona que niega a Cristo y desprecia el Evangelio no tiene salvación, no hay salvación. Entonces, el Evangelio es algo de lo cual se debe obediencia. Hemos dicho este pacto, es decir, Dios acuerda con los hombres. Dios decreta algún beneficio de vida eterna para los hombres que Él ha destinado a salvar. Entonces, ¿quién instituye el pacto? ¿Quién es el que instituye el pacto? Dios, ¿cierto? Dios es el que instituye el pacto. Y el hombre, por su obediencia, ¿merece algún tipo de beneficio? Si un hombre es obediente, ¿merece beneficio? Lamentablemente no, porque alguien que está obedeciendo solamente está haciendo lo que le corresponde. ¿Se acuerdan cuando dice la Escritura, aunque todo lo hiciéramos? ¿Qué dice? Siervos inútiles somos, que hacemos solamente lo que nuestro Padre nos manda. No sé, un padre que manda a su hijo a hacer algo, no necesariamente va a recibir una recompensa. Es una orden que tiene que cumplir. Piensa en su trabajo. Si yo hice algo en mi trabajo, ¿tengo que esperar que me den un diploma? No, porque para eso estoy contratado. Entonces, Dios, nosotros al ser obedientes, Dios no está obligado a darnos nada. Pero si Él nos da algo, es porque Él lo quería. Corazón lo quería hacer. Usted piense en los mismos trabajadores que recolectan la basura de nuestras casas. Porque le saque la bolsita de su casa, ¿usted está obligado a darle algo? No. Pero a veces las personas de corazón echan un sobrecito, ¿me entiendes? Por gracia. Porque ese es el trabajo de ellos, ellos se les remuneran por eso. A las personas que usted ha visto cortando el pasto aquí, ¿es necesario que usted saque su bolsillo y le dé? No. Si usted quiere, lo hace de corazón, pero ellos están siendo remunerados por eso. Porque es su trabajo. Es su trabajo. ¿Sí? Es lo mismo con la obediencia. Dios, si nosotros fuéramos obedientes perfectamente, no merecemos nada, eso es lo que nos corresponde. Así como a Adán le correspondía ser obediente, ¿sí? Para eso fue creado. Pero la condición fue que su desobediencia lo llevaba a la muerte. Ese es el problema. Cuando somos desobedientes hay consecuencias. Cuando somos obedientes, permanecemos en lo que Dios dijo. Por eso no pretendamos creer en nuestras mentes que por hacer alguna obra buena o alguna cosa buena, Dios esté obligado a darnos algo. Que no es así. Es lo que nos corresponde hacer. Es lo que cada uno debe hacer. Nosotros como seres humanos, dice la Confesión Bautista de 1689, dice, estos le deben obediencia y son incapaces de lograr por sí mismos la recompensa de Dios. Entonces, ¿la vida eterna la podemos alcanzar por medio de la obediencia? No, porque somos incapaces de ser obedientes perfectamente. Acompáñenme a Santiago 2.10, por si le queda alguna duda. Santiago 2.10. Es así la Sagrada Escritura de Santiago, capítulo 2,
verso 10 dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, es decir, el que fuera obediente, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Se entiende, no? Piense que si fuéramos tan obedientes, pero ofendiéramos en una cosa, ¿somos culpables de algunas cosas? No, somos culpables de todo. Por eso la ley puede salvarnos, nuestra obediencia es incapaz, porque es tan débil que no puede permanecer. Entonces nosotros, por medio de nuestra obediencia, no tenemos la capacidad de obtener vida, como lo hizo primero Adán en el pacto de obras. ¿Se acuerdan? Si ustedes no comen del fruto, van a tener vida. Pero si ustedes comen del fruto, van a morir. Si él permanece en el pacto, él va a ser beneficiado por eso. Pero beneficiado porque Dios lo ha querido así, no porque él, por su propia fuerza, lo quiera conseguir. Dios acuerda con el hombre hacer esto. Pero si uno ofende, él merece la muerte. Es así, hermanos. Por las obras de la ley o por las obras que uno haga, no consigue salvación. Puede, como el Padre Hurtado, ayudar a mucha gente, pero eso no le va a dar salvación. Porque la salvación solamente puede ser alcanzada por una obediencia perfecta. ¿Me entiende por qué es necesario el pacto? ¿Por qué es necesario Cristo? Porque ¿quién fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz? Cristo. Entonces, si vamos al cielo, no va a ser por nuestra obediencia. Si vamos al cielo, va a ser por la obediencia perfecta ¿de quién? De Cristo. Porque cuando usted pone su fe en Cristo, toda la justicia perfecta por medio de la fe le es transferida. Y todos sus pecados, tanto pasado, presente y futuro, han sido cargados sobre Jesús. Por lo tanto, cuando llegue al cielo, usted va a ser absuelto de sus pecados. Va a ser absuelto de la condenación. Porque ¿quién pagó su deuda? ¿Quién la pagó? Cristo Jesús. Cristo Jesús ha pagado su deuda. Hebreos 7, 19. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 7, 19. Miren lo que dice de manera tan evidente. Hebreos 7, 19 dice: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿La ley puede perfeccionar a alguna persona? No puede. No tiene esa capacidad. Porque lamentablemente no es que la ley sea mala, sino que nosotros somos malos. Lo que nos muestra aún más nuestra condición de incapacidad, creo que es explícito el Salmo 130. Vamos al Salmo 130, el cual es explícito en mostrar nuestra grandeza. Salmo 130. Miren lo que dice el salmista, y creo que es explícito, es claro, y dice así: por nuestra obediencia no podemos alcanzar vida eterna. Miren lo que dice el Salmo 130, verso 3. Dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Se fija? Si el Señor nos mira en nuestra condición, ¿quién podría mantenerse? ¿Quién podría ser salvo si el Señor nos mira a nosotros? Pero cuando nos mira a través de la sangre de Jesús, pero cuando nos mira por medio del sacrificio de Jesús, somos aceptados delante de Él. Porque por medio de la fe en Cristo, en su vida, en su muerte sustitutiva, en su resurrección, en su ascensión, si ponemos nuestra fe en eso, somos declarados justos delante de Dios. Porque ¿quién es nuestra justicia? Cristo. ¿Quién es nuestra justicia? Jesús. Él es nuestra justicia perfecta. Por eso la Escritura es clara en decir: nuestras justicias son como trapo. Nuestra justicia
justicias no son nada, porque si Dios mira nuestros pecados, ¿quién puede mantenerse? ¿Quién de nosotros podría mantenerse si Dios nos mirara y nos contemplara? Solo Dios, a través de su condescendencia, es decir, a través de su voluntad propia, a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Por eso el pacto es tan esencial e importante, porque sin un pacto no hay salvación. Sin un pacto no hay perdón. Sin un pacto no hay esperanza. Qué triste que la teología del pacto esté tan oscurecida hoy en día. Y se ha dejado solamente a una decisión, el Evangelio. Y no se descansa en qué cosa, en el pacto. ¿Te fijas? Que todo acepta a Cristo en tu corazón y será salvo. Como dejando al hombre la capacidad de venir a Cristo. Pero no entendemos que es Él y solo Él, por medio de su Espíritu Santo, que nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es su Espíritu lo que nos ha permitido llegar a Cristo. Porque si tomamos las aguas del bautismo, es porque reconocemos que esa obra Cristo ya la ha hecho en nosotros. La diferencia entre los presbiterianos que bautizan niños y nosotros como bautistas es que ellos bautizan niños porque creen en una esperanza que vendrá futuramente sobre ese niño. En cambio nosotros creemos en algo que ya Dios ha hecho en nosotros. Por eso nos bautizamos, porque en el bautismo se está ejemplificando lo que Dios ya hizo. Nos hizo nacer de nuevo. Morimos para este mundo. Resucitamos como una nueva criatura en Cristo. Fuimos lavados en la sangre de Cristo. ¿Se fija cómo se ejemplifica toda la salvación que Dios ya ha hecho en nosotros en el bautismo? Porque para nosotros es una realidad espiritual. Es eso que Dios ha hecho en nosotros, no en lo que hará. No hay forma que un ser humano pueda obtener algún beneficio de Dios, vida eterna, a través de su propia obediencia. Es por eso que solo Dios, de manera unilateral, a través de su voluntad decretiva, puede otorgar a través del pacto de gracia esta salvación tan grande a través de la justicia de alguien más, es decir, la justicia de Cristo. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Solo Cristo es nuestra esperanza. Filipenses 2:8 dice así la palabra del Señor. Y vamos a leer desde el verso, Filipenses 2, desde el verso 5. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Entonces, ¿por medio de qué justicia vamos a llegar al cielo? Por medio de la obediencia perfecta, por medio de la justicia perfecta de Cristo. Por eso la confesión nos dice: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su Creador, sin embargo, éstas nunca podrán haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria delante de Dios, que Él le ha placido expresar en forma de pacto. El pacto es lo único, la única esperanza que nosotros tenemos.
ese pacto de redención que Dios hizo en la eternidad. Y progresivamente fue revelando a través de los pactos bíblicos. Y ha sido sellado y consumado en lo que se conoce como el nuevo pacto, el pacto de gracia, por el cual usted y yo hallamos salvación y vida eterna. Vamos a orar a nuestro Dios. Dios Padre, te damos gracias porque hemos podido analizar este primer párrafo de la confesión. Hay una gran distancia entre Dios y los hombres. Y esa distancia no solo ha sido causada por el pecado. El pecado ha agravado esa distancia. Pero esa distancia siempre ha estado, Señor. Ya que tú eres el Señor y nosotros somos tus siervos. Ya que tú eres el Creador y nosotros somos la creación. Dios Padre, ayúdanos a que con respeto, con humildad nos acerquemos delante de ti, porque tú no eres cualquiera, tú eres un Dios santo. Y si mirares nuestros pecados, ¿quién de nosotros permanecería en pie? Si mirares nuestros pecados, oh Dios, estaríamos despedazados y destruidos por el juicio. Dios Padre, te ruego y te suplico por la gracia y la misericordia de nuestro amado Dios, que puedas, Señor, por medio de tu obra y gracia, entender que esta salvación por gracia y solo por gracia, que tú has condescendido voluntariamente en mostrar a través del pacto tu salvación y redención eterna. Abre el entendimiento, oh Dios, de cada hermano y hermana en el Señor, para que entendamos con claridad la importancia del pacto de gracia para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Franklin, despida la reunión, por favor. Señor, en esta hora queremos dar gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque hemos aprendido más de ti, Padre Santo. Señor, gracias porque seguimos, Señor, delante de tu presencia, seguimos adorando y bendiciendo tu nombre, mi Dios. Señor, en esta hora ya queremos retirarnos, pero no de tu presencia, Señor, de este lugar, y que tu paz y tu amor nos guíes en cada momento de esta hora, Señor. Señor, gracias por mis hermanos, Señor, que puedan llegar a sus casas sin ningún problema, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Amén.